Caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Caminos de Tiza. Hoy vamos a compartir con ustedes escenas de la obra teatral La Sala Roja, que se desarrolla en una sala porteña por segundo año consecutivo. Es un excelente disparador para pensar los roles de padres y docentes, los canales de participación que las escuelas ofrecen o no ofrecen y puntualmente qué se juega en una reunión de padres. Nosotros al encuentro de nuestras invitadas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siéntate. Es que es realmente increíble el problema que se armó con los mails. Porque el sistema es tan simple, es mucho más práctico, ¿entendés? Le sacás un problema de encima. Solo tenés que comprar un regalo en el año y no tenés que ir todos los cumpleaños a comprar boludeces de 15, 20 pesos, Claro, qué sé está yo. bueno. Además, si los chicos reciben un regalo mucho más importante, con una buena suma de dinero. Ajá. ¿Vos entendés cómo es el sistema? Sí, ¿Querés algo? no, gracias, está bien. Es muy simple. Sí. Se dividen los chicos en parejas. Ajá. Y cada nene le hace un solo regalo a ese nene que le tocó y viceversa. A ese nene le hace un regalo A tu hijo, bien. Además, porque esos 9 y el año pasado no estabas, pero yo te juro, cada cumpleaños un tema. Ahora, vos no te imaginás el tono de los planteos que yo tuve que leer. La gente está como... Voltera, ¿no? No sé. Vos no estás en la cadena de mails todavía, ¿no? No. Pasame tu mail, Dale, así capaz. te agrego. Ajá. Además, leyendo todo lo que dicen, no sé, por lo menos te vas a reír un rato. Anótamelo, mira, ahí que tengo varios. Sí, claro. Bueno, básicamente me pasaron dos cosas. Por un lado, yo fui mamá, empecé a llevar a mi hijo al jardín de infantes y encontrarme con ese nuevo mundo que me abría un mundo de posibilidades que yo desconocía hasta ese momento, que lo había transitado como niña, pero no como adulta, me empezó a llamar la atención, me empezaron a aparecer un montón de situaciones que me parecían, primero, divertidas. Estar como adulto en un lugar que era para niños y ver un montón de adultos haciendo actividades, juegos que eran para niños. Por ahí yo soy actriz, entonces jugar eso me parecía a mí divertido. Yo la pasaba bien, pero realmente veía a otros vestidos de traje, a puntos de ir a trabajar, que estaban padeciendo esa situación. Entonces eso me parecía atractivo, divertido para ponerlo en escena. Y además, por otro lado, también lo que me pasó es que empezaba a entender que ese jardín reunía un montón de personas que veníamos todos de mundos distintos, de manera de criar distintos, de paradigmas distintos y que nos teníamos que encontrar. Entonces sentí que se generaba como una pequeña sociedad que reunía personas que teníamos que convivir, acordar, coordinar constantemente por el bien de nuestros hijos, supuestamente, pero que a veces ese por el bien de nuestros hijos se empezaba a transformar y empezábamos todos, yo primera, porque soy la primera a la que pongo en tela de juicio, empezábamos a ponernos nosotros por delante de los chicos. ¿Todo bien? ¿Poca gente o no? ¿Tus amigos, Sandra? Y debe estar por llegar, igual cada vez vienen menos. Quizás es por la tormenta, ¿no? Por Anoche el horario quizás- también, 7:30 de la mañana, no es fácil. Sí, igual sabemos perfectamente que no es por ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero por suerte tenemos una nueva participante, Martín, Gabriela. Sí, es una suerte tenerte acá, Gabriela, la verdad. Dale. Bueno, Bueno. como les decía, Renata está con un inconveniente, está muy demorada, está tratando de llegar, ¿eh? Bueno, estamos aquí con la licenciada Silvia Feld, que nos va a ayudar a pensar esta obra. ¿Qué tal, Silvia? Bien, gracias. ¿Nos vas a ayudar a pensar esta obra? Por ejemplo, queremos saber qué te parecieron los personajes, la caracterización. Me parece que son exageradamente los personajes que hay en casi todas las escuelas. Está llevado a un extremo, Claro. pero esas características existen. ¿Estamos hablando básicamente de la clase media? En general sí, pero me parece que hay algunas cosas que pueden pasar en todo tipo de escuela también.
A ver, por ejemplo, cuando decimos personajes, tenemos por un lado la que es autoritaria, ¿qué más? Me parece que de los que aparecen en la obra está esos papás o esas mamás que entran en lucha de poder con otros para ver quién conduce al resto de los padres, los que hacen alianza con la escuela o con otros padres, los que buscan ser protagonistas siempre, y después las diferencias que aparecen entre cada uno y que a veces no son respetadas por otros, ¿no? Como que todos tienen que pensar igual o hacer lo mismo. Hablando de manualidades, espero que si elegimos que el taller optativo sea de plástica, no hagan este tipo de experimentos, ¿no? Les enseñan a pintar, a dibujar, técnicas, herramientas, no tema libre. No tienen azúcar, ni Así harina, se ni aprende huevo. también, Sandra. Sandra, ¿qué sentido tiene además que le enseñen técnica de dibujo, no? Unos nenes de 4 años. ¿Por qué no dividimos entre chicos y chicas y que las chicas hagan plástica y que los nenes fútbol? No es mala idea, me encantó. No, es injusto, porque los varones tienen 2 opciones y las mujeres solo una. No, los varones hacen fútbol. Ay, a mí me gustaría que Félix haga arte. Plástica. Plástica. Perdón, pero me parece que no puede ser deportivo porque tiene que ser algo que pueda hacerse acá adentro. Es cierto eso, Diego ha aplazado talleres de plástica y en talleres formamos un grupito a la tarde para que los chicos se hagan en alguna escuelita, tipo la de Marangoni o algo así. Anótalo, Verónica, por favor, taller optativo. Falta el voto de Renata. Igual. Bueno, no, gracias, no está Renata. ¿De María Inés? Bueno, eso lo vamos a ¿Dejo hacer. las galletitas en la mesa? Dale, déjales ahí. Se sientan, por favor. Bueno, muy bien. ¿Te corres un poquitito que me estás tapando? Bueno. Gracias. A ver, como les estaba diciendo, ustedes van a tener primero que hacer una segunda actividad y luego vamos a empezar con la reunión. ¿Otra actividad más? Sí, porque queremos trabajar ciertos aspectos que están empezando a aparecer en el grupo. ¿Pero qué, va a ser muy largo? No, porque si quieren, mire, podemos utilizar estos equipos que se armaron acá. Martín y Gabriel en el equipo A. Diego, Sandra en el equipo B. Verónica, vos podés elegir. ¿En cuál de los dos querés estar? ¿En el A o en el B? Bueno, muy En el B. Perfecto. Entonces, en el B se van a sentar enfrentados por equipos, unos con otros. Yo tengo que ir a buscar unas cositas. Pero para, no, va a dar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un montón de actividades y de temas pendientes. Hoy además está el tema del acto. Es verdad, es el último día para definir lo del acto. Ay, no, perdón, el acto está definido ya. María, ¿vos sabés algo de la familia Blanco? Ah, los padres de Lucas Sí. no sé. A ver, voy a hablar por teléfono ¿No y te enseguida. llamaron? No, voy a hablar con ellos por Dale, un minutito bueno, y enseguida gracias. Carla me la cuenta. Da la sensación que en la obra hay permanentes confusiones, por ejemplo, de roles, ¿no? Me parece que desde lo que muestran del jardín, me parece que la exageración es bastante, o por lo menos yo no conozco muchos jardines que sean tan poco convocantes a la tarea o a lo que proponen. Ahí había una ausencia total de autoridad. Si bien la maestra está conectada con la directora o la ayudante de la directora, todo el tiempo está en una situación de dependencia, no está presente, de hecho, está todo el tiempo ausente. Y me parece que ahí tampoco hay una convocatoria clara, no se sabe para qué van los padres. Entonces, la reunión en realidad la manejan los propios padres. ¿Pudieron hacer algo? Sí, María Inés, hicimos eso. ¿Y qué quisieron hacer? Por favor, cuéntenme. Bueno, un poco la idea era representar la identidad de cada chico, pero del grupo también. Entonces hicimos un cadáver exilio. ¡Ay, qué lindo! Bueno. Traer el inconsciente. Se ve que el grupo está trabajando como grupo y no como individualidad. Sentate, por favor. La vamos a esperar a ella para analizar bien todos estos trabajos. Pero la verdad es que acá hay partes que están muy logradas. Miren ahí, por ejemplo. Ay, sí. Igual la esperamos a Renata. Para algo es la directora. ¿Ustedes se dividieron en equipos? No, surgió un tema, pero no era de la lista, hablamos un poquito como una introducción. Bueno, yo por esta vez lo voy a dejar pasar porque justamente les iba a pedir que se dividan en equipos, ¿sí? Ay, un minutito, por favor. ¿Hola? Sí, estoy acá en el aula, se cortó. Está el papá de Valentina, la mamá de Félix, la mamá de Eliseo, llegaron los padres de Pedro. Ay, no me digas. Debe ser Renata. ¿Qué? Sí, Me debe parece ser que sí. Renata. No hicieron algo, sí. No, tendrías que verlo. ¿Eh? No sé.
6, sí. Escobar, un minutito, por favor, sí, decime. Esto se podría decir que es gravísimo. Sí, a ver, una institución que no tiene claro para qué lo llama, a qué lo llama, no sabe a dónde va tampoco. Entonces me parece que es muy importante cuando uno convoca a los padres, para qué los llama, qué necesita de ellos y qué necesitan los padres de la escuela. Ah, entonces una reunión de padres se planifica, por ejemplo. Por supuesto, se planifica, lo cual no quiere decir que no aparezcan situaciones Inesperadas. exacto, inesperadas y que puedan derivar a veces en situaciones caóticas. Depende del manejo que uno tenga o de ciertas características de la gente que se pueda mejorar o no. De todas maneras, si esto pasara, creo que corresponde un segundo paso para retomar el objetivo de la reunión. Gabriela es muy creativa también. Sí, igual hagamos lo que hagamos, Renata siempre va a felicitar al otro grupo, al de sala de 5, así que a mí me Bueno, entrega. igual no es para Renata, esto es para los chicos, así que... Ay, Martín, cuando los chicos ven que los otros hacen un cohete deslumbrante y nosotros hacemos una porquería, se sienten mal. Bastante humillante fue la muestra del año pasado para nosotros, para los chicos, no sé si la El liceo se sentirá mal, Sandra, porque fue parte de ese grupo, por ahí los extrañan los compañeritos. ¿Por qué me decís esto? No digas pavadas. ¿Y si hacemos un animalito? Excelente idea, perfecto, Gabriela. Un elefante. Una jirafa. ¿O un rinoceronte? Un león. ¿Una tortuga? Un sapo Pepe. Un elefante, tema cerrado. Contás, Diego, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Contá y avisame cuando pase un minuto. ¿Desde cuándo? Desde ya. Me alimenté primero de mis experiencias personales, esto es lo cierto, pero aparte me alimenté de otras experiencias que también son personales, pero que no tienen que ver con lo que con estar en el jardín de infantes. Digamos, hay todo un mundo que tiene que ver con una madre que ingresa, que es nueva, un personaje que es una madre nueva que ingresa y que trabaja como dula, acompaña partos, domiciliarios. Bueno, esa experiencia o eso nace de un disparador que tiene que ver con que mi hermana trabaja de eso y entonces me llamaba la atención poner una persona que venía como de un mundo, un paradigma tan distinto a jugar con otros padres que venían de otros lados. En general yo trabajo mucho, parto siempre de experiencias personales, que no quiere decir que viví eso que pasó, sino que algo de lo que yo vivo me funciona como disparador y a partir de ahí creo una escena. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo